Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, martes 12 de mayo, cuando vamos a estudiar el tema titulado El tiempo del fin, en el contexto de ese tema de la semana que ha traído por título un libro sellado, reabierto. Así que como subtema, vamos a estudiar el tiempo del fin. Pero antes, como siempre, vamos a oír el versículo de memoria en la voz de mi hermana Betania Payán. Adelante, hermana. El versículo para memorizar del día martes 12 de mayo se encuentra en Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Repito, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, también quiero recordarles de la invitación que les estoy haciendo a los hermanos que viven en el norte de Carolina, en la ciudad de Seven Spring. Allí estaré predicando este viernes 15 y sábado 16 de mayo. Aquí tengo la dirección: 139 Rose Farm Road, Seven Springs, North Carolina 28578. Este viernes a las 7 de la noche y el sábado de las 9:30 en adelante hasta las 3:30 estaré predicando en esta dirección. Una vez más, 139 Rose Farm Road, Seven Springs, North Carolina 28578. Ahí estaré compartiendo con los hermanos una serie de mensajes que nos ayuden para estar listos para cuando Jesús venga a buscar a su pueblo. Todos los que iban en el área de North Carolina o South Carolina y queden cerca relativamente de esta ciudad, Seven Springs, les invito para que nos juntemos y adoremos juntos a nuestro Dios. Será un día de bendición el que tendremos este sábado por parte de Dios y lo que Él ha de decirnos en su palabra. Están invitados. También aprovecho para decirles que tomen nota de la pantalla las maneras de cómo ustedes pueden apoyar este ministerio para que siga predicando 24/7 por los 6 canales de televisión y radio que tenemos rentados, y también atendiendo a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida, como también continuando con la construcción de la escuela Madison, que un día Dios nos dará el privilegio de verla terminada, porque por ahora vamos, del primer edificio que hemos hecho, vamos haciendo los cuartos, y eso es lo que lleva más recursos en cuanto a inversión, pero no tenemos muchos, así que vamos despacio. Pero gracias de todas maneras, porque el mensaje sigue llegando a miles de hogares, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ahora a 6 ciudades, con estos 6 canales de televisión y también la radio. Y por supuesto, también vamos siguiendo con esa obra de restauración física, mental y espiritual sobre los enfermos o huéspedes que vienen a Shepherd para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Todo esto es posible con las ofrendas. Por eso es que tome nota de la pantalla para que usted pueda ayudarnos, pueda aportar a este ministerio. Y es así como la obra del Señor se ha hecho y seguirá haciéndose con el apoyo de los hermanos. El número de teléfono es 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029. Desde cualquier parte del mundo se pueden poner en contacto con nosotros y les daremos explicación detallada de las formas que están en la pantalla, de cómo lo pueden enviar por Zelle, por Western Union, por PayPal, por también el correo. Dios les bendiga a los que atiendan el llamado este día. Y ahora también quiero invitarles para que no se pierdan el servicio de oración y testimonio esta noche en nuestra iglesia de Houston, Texas, la iglesia Advenimiento. Hoy, hermanos, estaremos con la ayuda de Dios predicando la palabra del Señor. El martes pasado no pude estar,
pero hoy sí lo voy a hacer, primero Dios. Quisiera ir a Irving mañana miércoles, pero no podré porque tenemos pacientes aquí y estoy predicando en este lugar también todos los días. Así que ya llegará el día cuando me incorporaré allá en Irving. Pero este martes sí tendré el privilegio de predicar en Houston, así que les invito para que se conecten por nuestros canales de YouTube a partir de las 7:15 de la noche, cuando hemos de compartir el estudio, los testimonios y las oraciones. Vengan con nosotros los hermanos de la iglesia de Houston a congregarse, y los televidentes también que puedan venir están invitados hoy a las 7:15 p.m. Y ahora Gabriel Sánchez está listo para saludarles porque me va a acompañar nuevamente con el estudio. Gabriel, bienvenido. Gracias, pastor. Un saludo, hermanos, para cada uno de ustedes que nos estarán viendo o escuchando en los diferentes medios que tiene el Ministerio del Advenimiento. Qué bendición, hermanos, llegar a otro día más, un día martes, un día en el cual podemos ver nuevamente la bendición de Dios permitiéndonos llegar hasta este día. Así que, hermanos, siempre motivándolos y recordándoles a que compartan estas lecciones que han sido de gran bendición y serán siendo de gran bendición para todos aquellos que la han estado estudiando, a la vez viéndola y también escuchándola. Deje su like, deje su comentario y no olvide suscribirse para que así, al suscribirse, automáticamente usted estará recibiendo las notificaciones cuando un video haya sido subido a los canales de YouTube. Así que, hermanos, un gusto y bendición poder estar de nuevo acá con ustedes, llevando el desarrollo de la lección de este día. Así que, hermanos, sin más que decir, ¿qué les parece entonces si tenemos una oración para dar inicio con el desarrollo de esta lección? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor. Dirígenos y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a prepararnos para ese gran día que todos anhelamos que esté pronto, Señor, a llegar. Por lo tanto, Señor, tú quieres hallarnos listos, preparados para cuando ese día llegue y así poder ir al cielo a morar contigo. Así que pedimos, Señor, que nos dirijas en el estudio que hemos de tener en estos momentos juntamente con el pastor enamorado. Que nos dirijas, Señor, nos des las palabras para expresarnos, que sean palabras que vengan de lo alto, para poder, Señor, transmitirlas a cada una de aquellas personas que han de escuchar esta lección. Así que en tus manos nos encomendamos, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dije, el tiempo del fin ha titulado el autor el estudio de hoy. Ayer hablábamos de que las profecías de Daniel estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando la Biblia menciona el tiempo del fin? Vamos a entrar en detalle en este tópico. Gabriel, mientras Daniel miraba y escuchaba, ¿qué decreto solemne identificó el período que se extendería hasta el tiempo del fin? Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12 y versículos 5 al 7 para contestar la pregunta que se nos hace en la lección de este día. Daniel 12, versículos 5 y 7 dice: Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que, hermanos, ¿qué decreto solemne identificó el periodo que se extendía hasta el tiempo del fin? Vamos a responder la pregunta que nos hace la lección de este día. Entonces, hermanos, en Daniel 12, como acabamos de leer, mientras el profeta observa la visión, menciona ahí que aparecen dos seres celestiales
y uno le hace una pregunta al varón vestido de lino. Entonces se da un decreto solemne acompañado de juramento. El personaje, como vemos ahí, levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos. Entonces, ¿qué declara ese juramento? Que el periodo profético duraría tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y que todo se cumpliría cuando el poder del pueblo santo fuera quebrantado. Así que, hermanos, tiempo, tiempos y medio tiempo se interpreta comúnmente como un tiempo, un año, dos tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. Total, 3 años y medio proféticos, que son los 1260 días o años. Este periodo señala una etapa de prueba, persecución y opresión que se extiende hasta el tiempo del fin. Y el juramento enfatiza que el tiempo está establecido por Dios, no es indefinido, tiene un final seguro y controlado por Él, o sea, por Dios. Entonces, hermanos, Dios no solo revela el futuro, también pone límites al sufrimiento. El decreto muestra que el dolor del pueblo de Dios no es eterno y que la historia tiene un reloj divino y al final todo será cumplido conforme está escrito en su palabra. Interesante, hermanos, cómo Daniel ve aquí al cielo participando en este diálogo, porque él mira dos que estaban en pie, el uno del lado del río, de este lado, dice Daniel, y el otro del otro lado. Estos dos seres celestiales, mis hermanos, hacen recordar un tribunal celestial o también una reunión solemne de testigos. El río aquí mencionado probablemente es el gran río Hiddekel o Tigris mencionado en Daniel 10:4. Pero más importante que el río, hermanos, es lo que aparece sobre él. Porque los dos ángeles permanecen como asistentes o testigos del lenguaje y del mensaje profético que Daniel ha estado recibiendo. En la Escritura muchas veces Dios establece verdad por boca de 2 o 3 testigos. Y aquí vemos al cielo mostrando que lo que se va a declarar no es simbología ligera, es un decreto solemne del cielo, porque dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y aquí, hermanos, aparece nuevamente el personaje central, el varón vestido de lino. Ya se le había aparecido en Daniel 10:5 y 6. Y la descripción es tan gloriosa que muchos estudiosos adventistas lo identifican como una manifestación de Cristo antes de la encarnación. La ropa de lino tiene conexión sacerdotal y celestial. La pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y la palabra maravillas aquí no significa cosas bonitas solamente, sino acontecimientos asombrosos, tremendos, aterradores y gloriosos relacionados con persecución, angustia, liberación, juicio y cumplimiento profético. Daniel quiere saber hasta cuándo llegará este conflicto. Y es la misma carga profética que aparece repetidamente. ¿Hasta cuándo? En Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo, Señor? En Apocalipsis 6:10. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Dios muchas veces siente que la crisis se prolonga demasiado. De manera que siempre aparece por parte de los justos el clamor de ¿hasta cuándo? Y Daniel oye al varón vestido de lino que jura por el que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, levanta las manos al cielo y hace un juramento divino. Este varón, cuando en la Biblia aparece un personaje
con ese levantar la mano, eso, hermanos, es señal de un juramento irrevocable. Usted lo va a ver allá en Deuteronomio 32:40, en Apocalipsis 10:5 y 6. Esto está mostrando, hermanos, que el tiempo profético anunciado no va a fallar, que Dios no está improvisando la historia. El cielo tiene un calendario profético. Tiempos y mitad de un tiempo. Ya Gabriel lo ha explicado. Esto no es otra cosa que un tiempo que equivale a 360 días, tiempos que equivale, en este caso, a 2 periodos de 360 días, y el medio tiempo, que sería la mitad. Esto equivale a 3 años y medio. Pero son proféticos. 3 años y medio son 1260 días literales, pero equivalen a años. De manera que estamos hablando aquí de 1260 años. Y los adventistas entendemos que esto señala el período de la supremacía perseguidora del poder papal medieval. Cuando en los años 538 a 1798 persiguió a los cristianos, trajo oscuridad espiritual, intentó cambiar la ley de Dios y ejerció opresión contra los fieles. Pero el punto de Daniel 2, hermanos, no es solamente histórico. El mensaje es: Dios ya había medido el tiempo del sufrimiento, indicando que la persecución tendría límite, la prueba tendría límite y la crisis tendría límite. Y cuando se acabara, dijo, la dispersión del poder del pueblo santo. Hermanos, ¿qué está diciendo esto? Que el pueblo de Dios iba a ser dispersado, iba a ser debilitado, iba a ser quebrantado, perseguido, iba a ser humillado. ¿Saben que Dios muchas veces permite el quebranto? Dios muchas veces permite aún la humillación con el fin de traer restauración verdadera. Mira Israel, Dios permitió que fuera al cautiverio. La iglesia apostólica, Dios permitió que fuera perseguida. Los reformadores también fueron perseguidos. Y el remanente final también atravesará por pruebas. Todas estas cosas, dijo el ángel, serán cumplidas. Será el que levantó la mano, el que juró. O sea, que este caso es Cristo. Serán cumplidas, es decir, nada quedará incompleto. Ni las promesas, ni el juicio, ni la liberación, ni el sellamiento, ni la segunda venida. Hermanos, ¿qué nos dice esto? Que la historia no va a terminar en caos, va a terminar en cumplimiento profético. Daniel 12 nos muestra, hermanos y hermanas, que hay un conflicto real, pero aquí hay un tiempo señalado para dicho conflicto. Que hay un pueblo probado en ese conflicto, sí, pero también que hay un Dios soberano que tiene control de todo. Hermanos y hermanas, el mismo Cristo que estaba sobre las aguas sigue sobre las aguas hoy. Las aguas turbulentas representadas por esas naciones, por esas guerras y poderes humanos que parecen dominar. Pero hermanos y hermanas, Cristo está todavía sobre el río, como lo vemos acá, no debajo del caos. No está siendo arrastrado por la corriente, está sobre las aguas del río. Y está diciendo la historia: no se salió de mis manos nunca, ni tampoco se va a salir de mis manos, porque yo tengo el control de todos los acontecimientos. Así, hermanos, vemos que el decreto es tan solemne y lo da Cristo, en el cual Él está diciendo que el fin de las maravillas
va a ser, hermanos, porque el Señor lo ha jurado. El Señor lo ha declarado. Miren ustedes, dice, juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo de Dios o del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hermanos, ese es el decreto de el que alza la mano, del que está vestido de lino, del que hace el juramento. Jura por él mismo, porque no hay nadie más superior por quien jurar. Jura por él mismo. Jura, mis hermanos, diciendo de que las cosas se cumplirán cuando llegue el tiempo del fin. 1798. Gabriel, comparando con otros pasajes, ¿qué te parece si identificamos el tiempo de este periodo profético? Vamos a leer primero Daniel 7:25 y posteriormente vamos a ir al libro de Apocalipsis y ahí vamos a leer 3 capítulos con sus versículos para poder identificar el tiempo de este periodo profético. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, donde vamos a leer ahí primeramente el capítulo 11 y los versículos 2 y 3. Apocalipsis 11, 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Ahora vamos al capítulo 12 y vamos a leer el versículo 6 y luego vamos a ir hasta el 14. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Ahora, capítulo 13, versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si vemos ahí, hermanos, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Está dándonos los tiempos. Entonces, si nosotros al comparar Daniel 12:7 con los otros pasajes, la Biblia misma nos da distintas formas de expresar el mismo periodo profético. Por ejemplo, las expresiones en cada pasaje. En Daniel 7:25 dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Luego Apocalipsis 11:2 dice 42 meses. Luego Apocalipsis 11:3 dice 1260 días. Luego Apocalipsis 12:6 vuelve otra vez a decir 1260 días. Mientras que Apocalipsis 12:14 vuelve a decirlo como en Daniel 7:25, tiempo, tiempos y medio tiempo. Y Apocalipsis 13:5 dice 42 meses. Entonces, conclusión, todos hablan del mismo tiempo. Estas expresiones son equivalentes a tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Luego 42 meses, 3 años y medio. Y 1260 días, 3 años y medio. En profecía bíblica se aplica el principio día por año. Por lo tanto, 1260 días son iguales a 1260 años. Así que este periodo representa un tiempo prolongado de persecución al pueblo de Dios, supremacía de un poder opresor y también prueba espiritual.
pero también muestra algo clave acá, y es que Dios puso un límite exacto al mal. Así que, hermanos, Dios no deja la historia al azar. Aunque haya persecución y dificultad, tiene inicio definido, tiene duración exacta, pero también tiene un final seguro. Así que el mismo Dios, hermanos, es el que determina cuándo ha de terminar. El don de profecía, respaldando esto, dice: el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Así está escrito en 2 Tesalonicenses 2:3. Únicamente, dice, después de que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en la profecía, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debería ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Así, el conflicto de los siglos, página 356, se une a la interpretación que se ha dado en referencia a todos estos textos que Gabriel nos leyó. Todos los textos que Gabriel nos leyó están conectados por el mismo periodo profético, 1260 días o años. Este periodo, hermanos, es uno de los periodos más importantes de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque describe apostasía, persecución, supremacía religiosa, pero también preservación del pueblo fiel y el control temporal permitido por Dios antes del juicio final. Interesante cómo Daniel comienza describiendo al cuerno pequeño en ese primer versículo que leyó Gabriel. Hermanos, el contexto de ese cuerno pequeño ya nosotros sabemos. Es en ese surgimiento de los imperios, como son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, representados por el león, Babilonia, Medo-Persia, el oso, Grecia, leopardo y Roma, la cuarta bestia. Y después viene el surgimiento del cuerno pequeño. Se caracteriza por hablar palabras contra el Altísimo. Es decir, es irreverente. Es blasfemo en sus pretensiones, porque se atribuye prerrogativas divinas y ocupa el lugar que le pertenece solo a Dios. Pero todavía hace algo más: a los santos quebranta, persiguiéndolos. La historia registra eso. La persecución que hubo contra los valdenses, contra los hugonotes, contra los reformadores, contra los creyentes fieles a la Escritura. Pero también dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, haría un ataque directo contra la autoridad divina. Y eso está evidenciado en la alteración del verdadero día de reposo, al quitar el sábado bíblico y poner el domingo. En esa exaltación también de las tradiciones humanas sobre la Escritura. Ahí se mira, hermanos, evidenciado el ataque directo que el cuerno pequeño, o sea, el papado, ha hecho. Dice que hizo de sus, digamos así, de su accionar todo un periodo conocido como la Edad Media. Ese periodo de 3 años y medio simbólicos que equivalen a 1260 años. Hermanos, ahí el papado, en ese tiempos y medio tiempo, hizo de las suyas en contra del pueblo de Dios.
Interesante que los 42 meses, los 1260 días, los tiempos y medio tiempo son el mismo periodo profético, donde la Biblia fue restringida, donde el cristiano verdadero fue perseguido, donde se tuvieron que esconder. Y así, hermanos, la verdad fue atacada. Inclusive el Antiguo y el Nuevo Testamento vistieron de cilicio, se vistieron de luto, dice Apocalipsis 11. En otras palabras, hubo mucha tristeza, humillación y persecución. La iglesia tuvo que huir al desierto por todo ese periodo de 1260 días. Esa iglesia representada por esa mujer pura que huye al desierto. El desierto representa refugio, aislamiento, preservación divina. Y Dios, hermanos, protegió a su pueblo durante la persecución intensa. Los fieles tuvieron que esconderse en las montañas, en las cuevas, en las regiones apartadas. Pero, hermanos, no significa que por eso estaban abandonados por Dios. Al contrario, Dios los preservó allí. Juan habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, usando exactamente las mismas expresiones de Daniel 7. Dios está conectando. Daniel 7, hermanos, está conectando con Apocalipsis 12:14. Ambas profecías están conectadas. Daniel y Apocalipsis hablan del mismo conflicto espiritual, del mismo poder perseguidor, del mismo pueblo perseguido y del tiempo limitado por Dios. Las grandes cosas y blasfemias y el permiso que se le da para actuar por 42 meses al papado, hermanos, son los mismos periodos de tiempo predichos en Daniel y el mismo accionar predicho en Daniel. En Daniel 7 el cuerno pequeño habla contra Dios. En Apocalipsis 13 habla blasfemias. En Daniel 7 persigue a los santos. En Apocalipsis 13 también persigue a los santos. En Daniel 7 se habla de un tiempo profético, de tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 13 se habla de 42 meses. En Daniel 7 es un poder religioso político el que hace eso. Y en Apocalipsis 13 también. Hermanos, no son poderes diferentes. Es la misma línea profética vista desde distintos ángulos. Todos estos textos enseñan algo solemne. Y es que Dios permitió un limitado periodo de supremacía persecutoria. Pero también enseñan estos textos que el mal tiene fecha de expiración. El poder humano, aunque parezca eterno, Dios ya le midió sus días. Las naciones se levantan, los sistemas religiosos caen. La verdad parece caer, pero Dios, hermanos, ya estableció el límite de aquellos que la quieren hacer caer. Hay momentos cuando parece que como que el error dominara, como que el engaño dominara, como que la verdad estuviera arrinconada, como que el pueblo fiel es demasiado pequeño. Pero Daniel y Apocalipsis nos están enseñando que Dios nunca pierde el control, que la persecución nunca es infinita y que el remanente nunca desaparece. Porque mientras los imperios pensaban gobernar al mundo, Dios ya les había puesto reloj profético para saber cuándo daría la hora para ellos y cuándo terminaría la hora para ellos. Y así, hermanos, como los 1260 años ya terminaron en 1798, también esperemos, porque va a terminar el conflicto final, porque Cristo Jesús lo ha anunciado. No solamente ha anunciado la crisis, también ha anunciado el fin de ella. Así que solamente, hermanos, confiemos en el Señor, que Él es el que nos guía. Pero Gabriel, ¿cómo describió el ángel el periodo de los 1260 años? Vamos a ir a Daniel 12:10 y vamos a leer ahí que nos dice lo siguiente: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados.
Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Si bien es cierto, allí la lección nos dice que nada más la primera parte. Entonces, la primera parte dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Entonces, hermanos, vemos acá que en la primera parte de Daniel 12:10, el ángel describe ese periodo con estas palabras: limpios, emblanquecidos y purificados. Entonces, ¿cómo se describe el periodo de los 1260 años? No solo se describe como un tiempo de persecución, sino como un proceso espiritual. Porque ahí esas tres palabras, la primera que menciona es limpios. Cuando dice limpios, obviamente Dios obra quitando el pecado de nosotros. Luego dice emblanquecidos. Esto sabemos que simboliza justicia, pero también pureza de carácter. Y luego la otra palabra que menciona ahí es purificados. Y este es un proceso de prueba que refina la fe. Así que, hermanos, durante ese tiempo profético, el pueblo de Dios pasa por pruebas difíciles, pero esas pruebas no son en vano. Esas pruebas son para refinar, para transformar, pero también para prepararnos. Es como el oro en el fuego. El fuego no destruye el oro, sino lo que hace el fuego es purificarlo. Y eso es lo que quiere en esas pruebas que vienen a nuestra vida. Purificarnos, transformarnos, refinarnos y prepararnos para ese gran día. Así que Dios no solo está interesado en sacarnos de la prueba. Él está interesado en lo que la prueba produce en nosotros. Así que, hermanos, ese periodo revela que la aflicción tiene propósito. El dolor puede traer pureza y la fidelidad es formada en el proceso. Así que, hermanos, de esa manera es como el ángel describe el periodo de los 1260 años. O sea, mis hermanos, lo que estamos viendo entonces es que mientras los eventos proféticos tomaran lugar, habría también dos clases de personas que surgirían mientras las profecías tuvieran su cumplimiento. Aquí vemos, mis hermanos, de personas que serían limpias, emblanquecidas y purificadas, pero también de impíos que procederían impíamente y que no entenderían. Oh, mis hermanos, el efecto espiritual que produciría la angustia, el sellamiento, la resurrección y el tiempo del fin sobre la humanidad, nosotros vemos que está descrito aquí, donde muchos serían limpios, es decir, refinados, depurados, limpiados moralmente. No está hablando de limpieza externa, está hablando de algo interno, espiritual. Esto conecta con Malaquías 3, 2 y 3, donde habla de Dios y dice que Él es como fuego purificador. En otras palabras, quien hace toda esta obra de limpieza, de refinación, de depuración, esto es hecho por Dios, porque Él es como fuego purificador. Dios permite, hermanos, que aparezcan las pruebas para revelar lo que verdaderamente hay en el corazón. Hoy muchos quieren salvación sin proceso, pero la Biblia enseña que así como hay perdón instantáneo, también hay purificación progresiva, hasta llegar al punto de ser emblanquecidos, de tener vestiduras blancas, que son símbolos de pureza, victoria y justicia. Hermanos y hermanas,
la sangre roja del Cordero. Esa es la única que limpia. Apocalipsis 7:14 habla de los redimidos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso es lo que les ha purificado. De manera que este es el grupo que surge durante ese periodo de los 1260 años, y los impíos también que proceden impíamente. Porque se mira que mientras unos son purificados, ellos, los impíos, se endurecen más. Hermanos, las crisis no cambian a las personas, solo revela lo que las personas son. Así como el sol derrite la cera, pero endurece el barro. Así los juicios produjeron arrepentimiento en algunos, pero rebelión en otros. Apocalipsis habla de los que no se arrepintieron. Dice que ninguno de los impíos entenderá. Esto, hermanos, no significa incapacidad intelectual solamente, sino que está hablando de discernimiento espiritual, porque las profecías no se comprenden solo con inteligencia humana. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. De manera que podemos estudiar profecías históricamente, académicamente, intelectualmente, pero sin rendición espiritual seguiremos siendo ciegos. Por eso los fariseos conocían muy bien las escrituras y las profecías, pero no reconocieron al Mesías. Estaban ciegos. Pero los entendidos, dice, estos comprenden. Los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Son los que buscan a Dios, son los que se humillan ante Dios, son los que obedecen sus mandamientos, son los que permanecen sensibles al Espíritu Santo. Los entendidos no son necesariamente los académicos, son estos los que buscan a Dios, los que se humillan, los que se obedecen. Tú, hermano, hermana, puedes ser un entendido o entendida. Dios, hermanos, inspiró a Daniel para que nos dijera sobre esta expresión varias veces. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, dice Daniel 11:33. Hermanos y hermanas, los entendidos son personas que disciernen el tiempo, que comprenden la profecía y que permanecen fieles. Así que oremos para ser de los entendidos. Oremos para ser, hermanos, las personas que entienden, sí, profecía, pero que también conocen a Cristo. Que no solamente conocen de bestias los entendidos, sino que también conocen al Cordero. Los entendidos no solamente son los que conocen los símbolos proféticos, sino los que permiten que el Señor les purifique el corazón. El propósito final de la profecía, hermanos, no es producir curiosidad, es producir transformación. En el tiempo del fin, lo que va a valer es haber sido limpiado, haber sido emblanquecido y haber sido purificado. Y todo eso lo hace Cristo por medio de su sangre. El don de profecía, Gabriel, ¿cómo se une a todo esto? En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. No hay verdad y no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra.
No hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto y adulterio. Rompen por todo y un charco de sangre toca a otro. Esto lo dice Oseas 4, 6, 1 y 2. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Esto lo dice El conflicto de los siglos, página 56 y 57. Hermanos, ¿qué mensaje nos acaba de dar acá el conflicto de los siglos? Todos esos resultados dice que fueron por haber desterrado la palabra de Dios. ¿Estoy yo desterrando la palabra de Dios? ¿Me estoy alejando de meditar en ella, de estudiar profundamente la palabra de Dios, vivirla? No solamente conocerla, sino que también vivirla. Todos estos mártires clamaban a Dios, dice, venganza contra aquel poder apóstata. Estos mártires cristianos murieron por defender la verdad. Se mantuvieron firmes. Por eso la palabra de Dios dice, el que dice estar firme, mire que no caiga. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que nos preparemos y que estemos listos y que no desterremos la palabra de Dios como aquellas personas lo hicieron en aquel tiempo. Déjenme terminar diciéndoles que después de haber estudiado sobre este periodo profético de 1260 años que le da inicio al tiempo del fin, una pregunta flota en el aire y es: ¿cómo pudieron mantenerse fieles los hijos de Dios en medio de tanta oscuridad durante ese periodo del 538 a 1798, cuando la verdad fue perseguida, cuando la Biblia fue prohibida, cuando hombres y mujeres tuvieron que huir a las montañas, a las cuevas y los desiertos? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron los fieles hijos de Dios mantenerse? ¿Qué fue lo que los sostuvo? Oh, hermanos, no los sostuvo solamente el conocimiento, ni fue solamente su tradición religiosa la que lo sostuvo. Fue la experiencia real con Dios que tuvieron. Porque mientras el sistema los perseguía, Dios los purificaba. Eso es lo que dice Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados durante ese tiempo. Oh, mis hermanos, la crisis reveló quién solamente asistía al templo y quién realmente pertenecía a Dios. Y en la última crisis por la que usted y yo vamos a pasar, sucederá lo mismo, hermanos. Ahí no va a bastar que usted diga soy adventista. Ahí no va a bastar que usted diga yo conozco las profecías. Ahí no va a bastar que usted diga yo sé quién es la bestia. Ahí lo único que va a bastar es que usted haya sido purificado, que su corazón haya sido transformado, que su carácter haya sido lavado en la sangre del Cordero. Porque durante 1260 años muchos perdieron la vida, pero no perdieron la fe. Y hoy nosotros tenemos, hermanos, Biblias abiertas, libertad religiosa todavía, tenemos templo, tenemos internet, tenemos sermones, pero a veces como que hemos perdido la fe y otros la están perdiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay menos consagración que aquellos que adoraban escondidos en las cavernas. Por eso es, hermanos. De manera que esta mañana Dios nos está llamando no solamente a estudiar las profecías, sino a permitir que la profecía nos transforme. Tal vez esta mañana hay alguien que me está escuchando y necesita decir: Señor, no quiero solamente entender, yo también quiero ser emblanquecido y purificado. ¿Será usted uno de los que dice: Señor, yo quiero que limpies mi vida? ¿Quiere usted, hermano, hermana, decirle al Señor: yo quiero volver a caminar contigo, quiero dejar aquello que está apagando mi espiritualidad? Si ese es su caso, hermano, hermana, dígaselo a Dios, porque llegará el día, y pronto llegará, cuando solo permanecerán firmes los que hayan sido preparados allí, en intimidad con Dios. Si su deseo esta mañana es decirle al Señor: purifícame,
emblanquéceme. Hazme parte de ese pueblo que comprenderá y permanecerá fiel hasta el fin. Si su deseo es ese, únase conmigo en oración, porque vamos a orar para que la experiencia de aquellos que pasaron por esa persecución horrible en 1260 años, esa experiencia donde fueron emblanquecidos y purificados, oh hermanos, que esa experiencia también nosotros participemos de ella, que también nosotros comprendamos, entendamos, porque somos limpios y emblanquecidos y purificados en la sangre del Cordero. Vamos a pedir por esto, ¿qué les parece? Oremos. Gracias, Señor, te damos porque sin duda tú tienes un plan con nosotros en medio de la crisis que vendrá, y es que ya estemos emblanquecidos, limpiados y purificados en tu sangre. Y por eso clamamos ahora, para que mirando nuestra condición, por favor, en tu misericordia, nos laves y nos limpies de toda mancha, de toda iniquidad, de todo pecado. Y, por favor, concédenos el privilegio de que los días que nos quedan de vida sean días donde nos gocemos ante tu presencia, consagrándonos y sirviéndote de todo corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a perseverar en la fe, a amarte y servirte, y a mantener nuestra relación intacta contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.